cuando él llega y ve que yo levanto mi mochila, mi backpack, me dice, présteme esa mochila, un segundo. Y la levanta y me dice, muchacho, aquí está tu problema. Me dice, caminas en los aeropuertos con esta mochila en la espalda, llena de cosas que no necesitas. Ahí me estaba hablando no el doctor, ahí me estaba hablando Dios a mi vida. Saludos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Todo es Posible, un espacio dedicado y especialmente para bendecirte y fortalecerte en la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre el propósito que Dios tiene para ti y cómo lograr cumplirlo a través de la ayuda de Dios. Y claro, para esto me acompaña un reconocido comunicador y autor. Además es parte de la cadena Enlace, la que ustedes siempre nos ven a través de la misma. Él es Rey Correa. ¿Cómo está? Rey Correa, bienvenido, hermano mío. ¿Cómo estás tú? Un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Estar aquí en casa. ¿Estás en casa? Sí, señor. ¿Cómo está la familia? Muy bien. Gracias a Dios, creciendo y contentos y agradecidos por Dios porque nos permite seguir caminando. Eres comunicador y productor audiovisual. Sí, señor. ¿Qué quiere decir productor audiovisual? Bueno, no solamente lo que se oye, sino lo que se ve. Y cuando, por ejemplo... Eso está interesante, no solo lo que se oye, pero... También lo que se ve. Sí, porque, por ejemplo, producir este programa, yo aquí estoy como invitado, pero mi mente, la otra parte de mi mente está viendo las cámaras, que esto, que aquí, que lo otro. ¿Por qué? Porque lo que se oye tiene que cuadrar con lo que se ve. Porque ahora no solamente la comunicación es auditiva, sino el tema visual. ¿Qué proyecto yo? Mi corporalidad, qué proyecta, qué habla, qué dice. Entonces es muy interesante porque en la comunicación no solamente lo que uno escucha o lo que dice, sino también lo que se ve. Exactamente. Escribiste un libro. Está fresco, acabo de sacar del horno. Lo acabo de ver. No de leer, pero de ver. Lo tengo que leer. Gracias. ¿Qué te inspiró a escribirlo? Porque se llama Sigamos Caminando. ¿Cuál es la idea? Mira, yo hace unos 8 años atrás, yo me rompí la rodilla izquierda, prácticamente me la destrocé toda la rodilla. Tuve un proceso de reconstrucción de rodilla, meniscos, ligamentos cruzados y todo. Dolorosísimo todas estas cosas. Bastante doloroso. Entonces, estando en la cama, yo pasé por un proceso, y que mucha gente no sabe, yo pasé por un proceso de depresión. Y en esa depresión estuve en una silla de ruedas, como unos 10 días, y yo dije, esto es lo que a mí me toca. Mira, creciendo en una familia cristiana, siendo pastor, estando en un medio de comunicación, el poder de la mente. Pero fuiste atacado. Fui atacado. Entonces yo estaba en una silla de ruedas y yo decía, bueno, la silla me lleva, me trae, este es lo que me toca a mí. Y no me daba cuenta que yo estaba metido en una depresión muy profunda. Sí me recuerdo, mi esposa me decía de que de 6 de la tarde a 10 de la noche yo nada más me quedaba viendo hacia el fondo del patio de mi casa. Y yo no decía nada, yo nada más escuchaba. ¿No reconocías que era un plan satánico que se estaba desarrollando? No me había dado cuenta de eso. ¿Qué cosa, porque no? había dejado que la circunstancia fuera más grande que mi propósito. Hasta que un día escuché la palabra que tienes que seguir hacia adelante, basado en el pasaje de Éxodo 14, donde Dios le dice a Moisés, no me pidas ayuda, dile al pueblo que sigan caminando. Y entonces en medio de esa reflexión yo me puse a preguntarme, ¿pero por qué Dios le dice a Moisés que no le pidan ayuda? Si Dios dice, clamen a mí y yo les responderé, vengan a mí, y Él siempre está instando a que le pidan ayuda. Pero versículos antes
había una promesa. Y la promesa era que los iban a sacar de la esclavitud a la tierra prometida. Nunca se dijo por dónde iban a caminar. Nunca se dijo las dificultades que iban a ir. Lo que Dios le dijo a Moisés, que le dijera al pueblo que iban a una tierra prometida. O sea, ya había un propósito. Cuando vino la circunstancia difícil para el pueblo, cuando se encontraron frente al mar, cuando se encontraron con el ejército egipcio atrás, todo el mundo se volvió loco. Y Dios les dice, hey, pero ¿por qué me piden ayuda si yo ya les dije que van para una tierra prometida? Claro. Y yo dije, Dios mío, yo dejé que la circunstancia fuera más grande que mi propósito. Entonces eso me inspiró y mi doctor me dijo, te quiero ver el lunes en mi consultorio y no te quiero ver en la silla de ruedas, te quiero ver en las muletas. Cuesta dar el primer paso. Sí, señor, cuesta mucho. Para el propósito, para Cuesta cumplir, mucho. Para comenzar el propósito. Totalmente, porque, don Alberto, una de las cosas que nosotros primero vemos es lo difícil que está enfrente. Vivimos en una zona de confort muchas veces y nos da miedo salir hacia la zona de pánico, porque ese es cuando uno sale del confort, sale a una zona de pánico. Porque la zona de confort ya no te da... Explica eso. La zona de confort ya no te da seguridad. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, estás en tus cuatro paredes y dices, no necesito nada más, pero en el momento que hay un proyecto, que hay un propósito que te dice, es tiempo de salir a nuevos terrenos, a nuevas áreas, en ese momento es cuando uno empieza a tener miedo. ¿Lo podré lograr? ¿Lo podré hacer? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos decían, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a tomar de agua? ¿Pero qué les había dicho Dios? Van para una tierra prometida. En otras palabras muy coloquiales, Dios les dijo, señores, no se preocupen, yo ya el viaje lo pagué. Ya todo está incluido. Pero no lo entendemos porque dejamos que la circunstancia sea más grande que el propósito. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender de que el área de confort, como tú dices. El área de confort o de comodidad. Cuando yo salgo de ahí, voy a ir a una área de pánico porque me estoy enfrentando a lo nuevo. Pero ahí es donde tengo que recordarme que ya Dios dijo que hay un propósito en mí. O sea, ese temor es normal. Ese momento difícil es normal en mi vida. Pero con las promesas que yo tengo de Dios, lo voy a superar y voy a pasar a mi área de crecimiento. Y en mi área de crecimiento voy a llegar a mi área de expansión. Entonces, es necesario pasar de ahí y salir de esa comodidad. Entonces, eso fue una de las cosas por las que nosotros no damos ese primer paso. Y a mí me pasó que yo tuve que aprender a caminar otra vez. Cuando yo pongo el pie nuevamente en el piso y hago este movimiento, yo no le puedo describir la sensación que yo experimenté. Fue algo tan impresionante. ¿Dolor o rareza? Una rareza, pero redescubrí lo que era caminar. Porque había dejado que mi circunstancia en mi mente me dijera, no vas a caminar igual. No vas a caminar igual. Y cuando yo pongo la planta del pie y hago este movimiento, yo sentí algo como que volvió a despertar en mí, que me dijo, sí puedes hacerlo. Sí puedes seguir hacia adelante. ¡Wow! Entonces, por eso es que ese primer paso cuesta, pero hay que darlo. Hay que darlo. ¿Los médicos te decían que podías, que no, que sí? Los médicos, eso fue muy interesante, don Alberto, porque los médicos me decían que mi recuperación era para 7 meses. Para 7 meses. Pero yo caminé en 4. El día que rompí, y ojo en esto, el día que rompí ese pensamiento limitante, el día que me di cuenta de que el propósito que Dios tenía para mí era más grande que mi situación temporal. Pensamiento limitante. Pensamiento limitante es cuando yo estoy viendo solamente de aquí hacia la pared que tengo enfrente. Y más allá está amarrado. Más allá no existe para mí. No existe. El pensamiento limitante tiene que ver mucho con nuestras áreas de transparencia, que son esos problemas que yo tengo y que yo sé que vienen, pero los escondo y no los quiero enfrentar. Cuando hay un problema y una dificultad, lo primero que uno tiene que hacer el problema es enfrentarlo. El no enfrentarlo te hace inútil sobre eso. Yo creo que no lo hubiera escrito mejor. Nos hace inútiles. Inútiles en nuestra mente, inútiles en nuestras fuerzas
y también lo digo con mucho respeto, inútiles en nuestra fe, porque entonces le ponemos una fe limitada a Dios y eso que decimos, yo confío en el Señor, yo creo en el Señor, pero cuando viene el momento difícil, es cuando hay que ver la cosa. exactamente, no es lo mismo cantarlo dentro de la iglesia que cantarlo afuera, en medio del baile difícil. Entonces ese pensamiento limitante trabaja y también estoy limitando mi fe y estoy limitando lo que Dios puede hacer en mi vida y lo que ya Él dijo que iba a hacer. ¿Cómo le puedes tú decir al pueblo que nos está mirando cuál es la manera usual, o tal vez no usual, pero una manera de descubrir nuestro propósito? Mira, qué importante eso. Una de las formas en que yo entendí que tenía que descubrir mi propósito es cuando yo le pregunto al Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy? A veces nosotros, cuando yo hago esta pregunta, cuando yo doy conferencias o talleres, yo le pregunto a la gente, ¿quién es usted? Y la primera respuesta que me dan es lo que ellos hacen. Y eso lo hacemos todos nosotros. Si yo le pregunto a una persona, ¿quién es usted? Me va a decir lo que hacen, mas no me pueden describir quiénes son. Y a mí me gusta mucho porque cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, Moisés empieza, es que yo no puedo ir, yo no puedo hacer, yo soy tartamudo. Y Dios le hablaba a través de las zarzas, sos el elegido, tenés que, estoy parafraseando el pasaje, ¿verdad? Tenés que estar ahí, tenés que ir. Y si me preguntan quién me mandó, entonces Dios le dice, a ver, dígale que lo mandó el yo soy. Qué impresión. A mí eso me impactó mucho porque Dios estaba diciéndole quién era Él. Mi propósito yo lo descubro en el momento que yo entiendo quién soy. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Quién soy? Por eso es que Dios le dice, diles que los mandó el yo soy. O sea, no hay nadie mayor. Él es. Y entonces Dios le dice a Moisés, no se preocupe, dígales que lo mandó el yo soy. Y Dios se revela y le revela la identidad. Por eso es que no encontramos nuestro propósito. Claro. Porque no tenemos claridad en nuestra identidad. Hoy nos sentimos gatitos, hoy nos sentimos perritos, hoy nos sentimos palmeras, hoy nos sentimos esto, pero entendamos que nuestra identidad es una y es en Cristo, y esa identidad me ayuda a mí, cuando la tengo clara, a encontrar mi propósito en la vida. Aprender a vivir y no sobrevivir. Cuéntanos. A veces solamente estamos sobreviviendo, cuando no nos alcanza la quincena, cuando solamente vivimos problema tras problema en nuestras familias, cuando entendemos, no sabemos qué va a pasar mañana, porque no tenemos una claridad en nuestro propósito. Dice la Biblia que Dios nos da vida y vida en abundancia. Entonces, a mí es algo que no me calza. Como que vida en abundancia si yo estoy apenas sobreviviendo. No hay abundancia. No hay abundancia. Entonces, ¿en dónde nos perdimos? ¿En dónde no entendimos el mensaje? ¿En dónde la Biblia no nos fue revelada para estar pasando en esa sobrevivir todos los días? Apenas logro llegar, apenas lo intento. ¿Has escuchado estas frases que dice, aquí voy apenas saliendo adelante? Sí. Entonces, todas esas frases son frases que anclan nuestra vida hacia ese sobrevivir. Entonces, yo tengo que entender... Más de lo mismo. Exacto, exactamente. Cosas negativas que te digo más. Pero es que nos amarramos, don Alberto, nos amarramos a ese pensamiento. Siempre es, el no puedo, no lo voy a lograr, no soy capaz, Dios se olvidó de mí. No es cierto, no es cierto. Dios dice que Él tiene planes y planes de bien para que tengamos un futuro. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos un futuro y cuando leemos la Biblia, estamos marcando nuestro futuro. Claro. Estamos marcando nuestro futuro, pero esa palabra se me tiene que ser revelada a mí. Ahora, ¿por qué yo sobrevivo? Porque no estoy viviendo los principios, porque no estoy creyendo los principios, porque tengo pensamientos limitantes que me tienen arraigado a pasado, porque tengo pensamientos que me hacen creer que si mi mamá no lo logró, mi hermano no lo logró, yo no lo voy a lograr. Claro. Yo soy de lo mismo. Entonces, hay un momento en la vida, bueno, yo decía, no voy a volver a caminar. Voy a tener que sobrevivir y tengo que ver. Entonces, no, hay un momento Tuviste que pelear ese pensamiento. Claro. Para poder liberarte. Porque, don Alberto, a mí la rodilla me rompían los ligamentos para volverlo otra vez a sanar.
porque yo estaba amarrado a ese pensamiento limitante, estaba sobreviviendo hasta que caí en la realidad y yo dije, muy bien, aquí o me levanto o me levanto. ¿Me dolió? Sí, claro. Golpeé a mi fisioterapeuta más de una vez, la golpeé. Pero en 4 meses logramos volver a caminar cuando el diagnóstico era en 7. Dejé de sobrevivir para aprender a vivir. Y esos pensamientos limitantes, hay un momento en nuestra vida que tiene que haber un rompimiento. Un rompimiento. Si no quedas preso. Nehemías lo dijo cuando estaba siendo atacado por Sanbalat y Tobías, que estaban él reconstruyendo y todo el mundo atacando. Él en el capítulo 4, versículo 14 o 13, uno más, uno menos, les dijo, es tiempo de que se levanten a pelear por sus familias, por sus hijos, por sus hijas. Entonces tuvo que haber un rompimiento y ese rompimiento es lo que nos hace salir de sobrevivir, aprender a vivir. Pero tiene que ser una elección mía de vida. Wow, tremendo, tremendo, muy poderoso, muy poderoso. Personas con conflictos, con problemas de, ¿qué puedo decir? De no poder ver más allá de sus narices, que no por cosas físicas, sino toda mental, o tal vez por experiencias pasadas, de situaciones que han pasado, que lo llevan a depresiones enormes. Porque tú tuviste una situación de depresión, pero también estabas conectado con una situación física. Pero hay personas que no le han pasado nada y viven totalmente angustiados y muertos en vida. Eso está fuerte, porque en mi caso fue la parte física. ¿Qué te llevó a eso? Que me llevó a eso, pero también hay un tema que es ya generacional, donde yo lo mencionaba anteriormente, es donde no les ha pasado nada físico, pero siguen repitiendo los mismos patrones de su familia. Y es generacional. Y es generacional. Maldición generacional. Exactamente, donde nadie ha detectado, ¿y por qué yo no prospero en tal cosa? Y porque siembran una plantita y se les muere. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver precisamente porque tiene que haber un rompimiento en mi vida. Si yo, imagínense, voy a decir algo aquí en confianza como estamos en familia. La primera persona que compró casa propia, bendito sea Dios, en mi familia fui yo. Rompiste algo ahí. Sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo era alquilando, hasta que se rompió. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos que repetir el mismo patrón? No. Alguien se tiene que levantar y decir, aunque toda mi familia haya vivido así, yo no puedo seguir viviendo de esa forma. Yo no puedo seguir viviendo mis pensamientos limitantes. Yo no puedo seguir arrastrando mi pasado, porque mi pasado ya no me necesita, sino que mi futuro me está esperando. Y Dios lo dice, tengo planes de bien para ustedes, pero seguimos viendo el pasado. Y el pasado ya no nos necesita. Y aunque no pasemos situaciones difíciles, seguimos arrastrándolo y esa carga es muy pesada. Una vez fui al doctor y le decía, doctor, tengo un dolor en mi espalda, en la lumbar. Y me decía, qué raro, me dice, ¿te duele mucho? Sí, cuando estoy viajando me duele y todo. Me dice, bueno, voy a revisarte. Me revisa, perfecto. Me dice, no, estás bien, te voy a inyectar y todo. Cuando él llega y ve que yo levanto mi mochila, mi backpack, me dice, présteme esa mochila, un segundo. Y la levanta y me dice, muchacho, aquí está tu problema. Me dice, caminas en los aeropuertos con esta mochila en la espalda, llena de cosas que no necesitas. Ahí me estaba hablando no el doctor, ahí me estaba hablando Dios a mi vida. Sí. Y el doctor me dijo, a ver, saquemos todo lo que hay aquí y me dice qué en verdad necesita, porque tenés que aprender a viajar ligero, porque si no te vas a despedazar la espalda. Y tú, pensando que Dios te estaba diciendo, tienes que aprender a caminar en la vida más ligero. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que no es la circunstancia de la vida. Gente que dice, es que la vida me ha golpeado. La vida es difícil, la vida es un reto, la vida es un desafío.
pero hay cosas que yo he dejado que se anclen y que caminen conmigo cuando Dios me dijo, entrégamelas a mí. Hay algunos que piensan que no tienen propósito. ¿Es posible que alguien haya nacido sin un propósito? Yo creo personalmente que todos tenemos un propósito en la vida. Claramente, yo también. Yo creo eso. Lo que pasa es que las circunstancias que vivimos nos hacen pensar que no tenemos propósito en la vida. Y ahí es donde es el desafío de cada uno de nosotros, que tenemos que ver más allá. Tenemos que aprender de que a pesar de que el día esté difícil, que la circunstancia sea fuerte, que podamos venir de situaciones difíciles, familiares, eso no significa que tiene que repetirse en mi vida. Yo puedo ser el eslabón que rompa esa cadena y que empiece a cambiarle el destino a mis generaciones. Yo a mis hijos les he enseñado y les he dicho, su papá ha cometido errores, ha hecho cosas que se ha equivocado, pero esto se rompe aquí. Ustedes son una generación nueva, ustedes son una generación distinta. Lo que Dios me ha permitido aprender y lo que yo he renunciado, eso no se tiene que repetir en su vida. Y entonces, pero es una elección mía, más que una decisión, es una elección de vida. 6 capítulos tiene tu libro. Sí, señor. ¿Cuál es el que tú crees que es más importante? Creo que... todos son importantes, Sí. pero para ti, el que más impacta. Wow. Es difícil porque tiene que ver mucho con es el último capítulo, y es el capítulo del abrazo del Padre. El abrazo del Padre. Y aquí voy a tomar aire. Porque yo perdí a mi papá cuando yo tenía 8 años. Y todas esas cosas fueron difíciles para mí. Cuando yo encuentro a mi suegro, él me abraza como un papá y me enseña tantas cosas. Y te cuento una historia rápido, no sé cuánto nos queda de tiempo. Unos segundos. Unos segundos. Bueno, cuando él se encuentra con el Señor, él se paraba en la puerta de su oficina y él decía, ¿quién necesita un abrazo de papá? Y él era un hombre pequeño, pero abrazaba a sus compañeros y a su jefe. Y su jefe, un hombre muy alto, llegaba y le ponía la cabeza en el pecho de mi suegro. Cuando mi suegro parte con el Señor, la iglesia estaba llena y todos decían, la primera vez que recibí un abrazo de un padre fue de don Gilbert. Por eso para mí ese capítulo es muy importante, porque todos necesitamos, para seguir caminando, siempre ser abrazados por el Padre. Y aprender el Padre a abrazar a los hijos. Exactamente. Poderosísimo, poderosísimo. Bueno, el tiempo se me acaba. Yo creo que lo único que queda es que tú ores por todos los que están escuchándonos en este momento y viéndonos. Gracias. Así que adelante. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de llegar a través de este maravilloso programa y a través de esta cadena a tantas personas que hoy tal vez están viendo este programa y que dicen, yo no sé cómo seguir adelante. Yo te pido, Señor, que hoy puedas darle fortaleza, fuerza, y que podamos entender, Señor, que nuestra circunstancia es solamente eso, una circunstancia, pero nuestro propósito es mayor. Señor, te pido por esas personas que están a punto de tirar la toalla, de renunciar a su proyecto, de decir, ya conmigo esto no puede seguir adelante, Señor. Trae salvación, trae sanidad, trae respuesta, Señor, y trae restauración a la vida de tantas personas que hoy puedan estar diciendo, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de ti. Hoy estás a tiempo para seguir caminando y creyendo que lo mejor está por venir en tu vida. En el nombre de Jesús. Lo Amén. mejor está por venir, sigamos caminando. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Ray, por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a ti por la sintonía. Este es el Pastor Delgado. Me despido de ustedes. Hasta nuestro próximo programa. Recordándote que todo es posible si puedes creer.